yo sé por qué estás aquí, tú sabes por qué estoy yo aquí, hablemos de La Sociedad de la Nieve. Amigos, discúlpenme que me quité el outfit, pero es que verdaderamente hacía demasiado calor y suficiente sufrimiento ya hay en este video como para que le agreguemos a que esté sufriendo yo. Pero bueno, ya, entremos en tema y hablemos de La Sociedad de la Nieve, que ha ganado demasiados premios y que todo el mundo está hablando de esta película. Es un apagón, seguro la luz volverá muy pronto. Y seguro uno de los sobrevivientes de los Andes pensó que el rescate ya venía. Debieron comérselo primero. Yo justamente quiero hablar sí de la película, pero quiero darle este enfoque diferente hacia el libro. ¿Cuáles son las diferencias del libro? ¿Por qué se utilizó este libro? ¿Sabes? Como todo el contexto de dónde viene esta película y por qué es tan importante complementar esta información con el libro, que es brillante. Y es que, a ver, este tema de los Andes y de los sobrevivientes de los Andes no es nuevo. Realmente se han escrito bastantes libros al respecto. De hecho, justo cuando estaba haciendo toda mi investigación vi que son como 17 más o menos, y uno de ellos está escrito por el papá de uno de los sobrevivientes. Entonces imagínense ustedes la cantidad de información que existe al respecto. Ni les platico de las entrevistas, de los documentales, de las películas. De hecho, esta película es como la tercera, entonces hay un sinfín de información allá afuera, pero me parece interesante hablar de este último libro. Este libro fue escrito por el autor Pablo Bierchi, que no solamente escribe libros, sino que también es un gran periodista y es un gran guionista, y más o menos lo escribe por el año 2009. Entonces, esto definitivamente no se trata de una publicación reciente. Ahorita les voy a platicar por qué, pero Pablo tiene una conexión muy interesante con los sobrevivientes de la cordillera de los Andes. Entonces, de hecho, ha coescrito libros con otros sobrevivientes, como por ejemplo Roberto Canessa. Entonces yo era compañero de la generación de Nando Parrado, o sea, era compañero de clase, incluso de banco, porque él es P y yo soy D corta. Entonces desde los 6 años hasta que terminamos toda la secundaria somos compañeros hasta el día de hoy. Hablé hace 10 minutos con él. Entonces es bastante interesante con este contexto, el hecho de que él realmente los conocía, el leer el libro, ¿sabes? Porque no es alguien, no sé, como yo, ¿sabes? De México, que lo está grabando en otro lugar y que pues tal vez sí siente una conexión con la historia, pero no es como él, ¿sabes? A él no le estaban hablando de extraños, a él le estaban hablando de sus compañeros de banca, de sus amigos, de personas que él conocía íntimamente. Y entonces justamente cuando quiere sacarlo, él dice y toma como decisión así propia que tenía que tener los testimonios de los 16 sobrevivientes, que no era cosa fácil. Absolutamente, es una obra coral. En el libro participan todos los sobrevivientes. El proceso de escritura de este libro fue bastante arduo, de lo que hablaremos un poco más adelante, pero básicamente cuando estuvo terminado, pues dan como estas giras de prensa, ¿sabes? Y van presentando el libro en diferentes lugares y eventualmente llegan a España. Imagínense el impacto que tuvo este libro por sí solo, que más o menos alrededor del 2010, un director de cine lo lee y se queda impactado, y pues claro que fue J. Bayona. Y lo que pasa es que él lee este libro y verdaderamente le impacta, entonces le da una copia absolutamente todas las personas que trabajaban en un set en un momento específico, porque, y aquí está, él quería grabar una película sobre un tsunami que se llama Lo Imposible, en donde sale Tom Holland. Esto es importante. Entonces le da el libro a todas las personas y les dice, léanlo porque esto es una gran historia de supervivencia. Wow, and I know that you recently got to see the film with your team and with some of the family of the deceased. What was that experience like to share that with them again? And to come together. Amigos, tanto fue así que el título de su película, o sea, el título de Lo Imposible, lo saca del libro, porque justamente hay un capítulo que escribe Roberto Canessa que utiliza mucho este concepto, ¿sabes? Y tanto lo atrapó, tanto lo impactó, que así le llamó a su película. De ahí hacemos un salto a mayo del 2011, cuando le escribe un mail al autor y le dice, hermano Pablo, hay que hacer una película. Un simple mail, pero hay textos que tú calas, tú logras calar hondo y le puedes ver como la persona que está detrás, la honestidad, la sabiduría y hasta la bondad.
Y es que justamente es bastante interesante cómo lo cuenta Pablo, o sea, el autor, porque dice que en este correo electrónico él hablaba mucho y retomaba esta idea que había de carrera de relevos, ¿sabes? Muchos de ellos y de los sobrevivientes hablaban y tienen mucho en mente la idea de equipo, del rugby, de relevo, ¿sabes? Hasta aquí llego yo y ya no puedo, pero te voy pasando la antorcha de la vida específicamente. Y en el correo que le escribe Bayona, le dice así de, por favor, déjame seguir en esta carrera de relevos y déjame a mí con este peso, ¿sabes? Con la antorcha de la vida. Y ahí es cuando dicen, claro que sí, vamos a trabajar juntos. Ahora, yo lo estoy contando así súper romántico y que se juntaron las estrellas, pero en realidad fue algo bastante pesado, sobre todo por el idioma, porque al ser una película era una megaproducción, necesitaban demasiado dinero para hacerla y pues el español no vende como el inglés, ¿sabes? Entonces tuvieron que pelear bastante porque ni siquiera porque fuera español neutro, ¿sabes? Porque tenía que ser el español que se habla en Uruguay. En aquel momento, plantearse hacer una película en español de presupuesto alto, porque había que hacerla, por la geografía es parte de esta historia. Un español uruguayo, además, ¿no? Sí. Porque viste que no había un tono ahí que... No, tiene que ser, tenía que ser en Uruguay, en español uruguayo, tenía que ser. Exactamente. Con todo lo que representaba Uruguay en ese entonces, porque esa era la condición, ¿sabes? Porque ellos decían, eso es lo que somos, esta es nuestra historia, no la vamos a hacer para Hollywood o para lo que sea, la vamos a hacer auténtica a nosotros mismos. Y pues sí, está muy lindo, pero fue una idea bastante difícil de concretar. Y agréguenle que la película se filmó en pleno COVID, entonces imagínense cómo estuvo la cosa. Bueno, después de todo este gran contexto en donde te explico por qué el libro verdaderamente es bastante interesante y es una piedra angular para que pudiera existir esta gran película, pues justamente hablemos de sus características. Entonces, mi edición tenía como 400 páginas, pero he visto otras que tienen entre 350, entonces eso es como un promedio, y tiene 33 capítulos. Entonces, estos 33 capítulos abarcan 50 horas de entrevista a los sobrevivientes, y cada uno de los sobrevivientes tiene su capítulo. Entonces, empieza con el capítulo de Roberto y termina con el de Nando. Entonces, ya cada uno se extiende lo que quiere y cuenta pues su propia cordillera. Es diferente a otros libros que se han publicado al respecto porque no es una tipo novela, o sea, no te narra las cosas cronológicamente, ¿sabes? No empieza con un día antes del vuelo y acabamos cuando los encuentran, ¿sabes? Sino que realmente cada uno de ellos te relata las cosas en primera persona por lo que ellos vivieron. Entonces, de repente hay algunos capítulos en los que algunos sí hablan sobre la avalancha y otros hablan sobre lo difícil que fue reintegrarse a la sociedad. Entonces, es bastante interesante ver que no trata de volver a explicar lo que de alguna forma u otra ya nos hicimos un contexto de lo que pasa, sino su interpretación, ¿sabes? Como su propia cordillera, dándote a entender que todos vivieron cosas diferentes a pesar de vivir lo mismo, si me doy a entender. Hay algunos temas recurrentes a lo largo de los capítulos y de los testimonios de los sobrevivientes, y uno de ellos me parece bastante interesante, y es que casi todos hablan sobre la avalancha y sobre cómo regresaron años después a la cordillera. Entonces eso parece ser un tema recurrente para ellos, que fue como su forma de cerrarlo. Algunas de las anécdotas que cuentan los sobrevivientes me tocaron por lo específicas que son, y por ejemplo yo les contaba que Roberto Canessa empieza y abre el libro con su testimonio, y me llamó demasiado la atención que mencionara la historia de dos ciudades, o en inglés A Tale of Two Cities, de Charles Dickens, y decía que él se identificaba tanto con la descripción que hacía Dickens de los niños. Y es que si ustedes no tienen este contexto, Dickens describe a los niños en este escrito como que tenían cara de viejos porque se morían de hambre. Y Roberto decía que esta imagen le venía y la cabeza cuando se veía, y decía, claro, este soy yo. El libro nos cierra cierto tipo de dudas que por lo menos yo sí tenía. Entonces te dice al final así de Roberto, por ejemplo, ganó y ha ganado varios premios de medicina, al final se especializó en cardiología infantil, se casó con su novia de entonces, que es Laurie, y también cuenta algo precioso sobre Laurie, y es que ella no tenía en mente tanto el hecho de que pues su novio se iba a desvivir, ¿sabes? Se iba a ir con San Judas, y lo que ella decía era,
se ha de estar muriendo de frío. Tiene frío y al mismo tiempo pues Roberto cuenta que sí, que efectivamente se moría de frío, pero que tenía, pues había puesto un suéter que pues Laurie, su novia, le había tejido a gancho. Entonces esa parte se me hizo como muy linda, que de todas las cosas que él pudo contar sobre la tragedia, contaba ese tipo de cosas, ¿sabes? Ese es Roberto, que se fija mucho en estos detalles. Entonces este libro te permite conocerlos de una forma un poco diferente. Otra de las anécdotas que leí en este libro y que verdaderamente me dejaron como wow, claro, o sea, siento que la película no hace tanto este énfasis de el regreso a la sociedad, pero el libro sí. La mayoría de los sobrevivientes hablan de lo difícil que fue reintegrarse y pues cómo no, probablemente tenían un montón de temas, de traumas, de ansiedades, de PTSD y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, Coche cuenta cómo cuando llegó al hospital, pues el doctor que le tocó era un doctor muy jovencito y entonces estaba como limpiándole las heridas y viendo qué podía hacer y se le sale al doctor, o sea, le pregunta sin pensarlo 2 veces que qué comían. Y Coche, estando en una posición en la que no se iba a poner filtros, le dice como, pues es que o sea, hacíamos antropofagia, ¿sabes? Carne humana. Y que el doctor, o sea, Coche dice que pues el doctor ya lo termina de curar y le dice, vale, ahorita te voy a checar, ¿no? Y que años después se enteró que el doctor en ese instante entró en shock, o sea, que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por pura memoria muscular, así como que sí, te estoy limpiando el pie, pero estaba tan asombrado el doctor que nada más así como que sí, se fue, le cerró el pie, se salió y tenía ganas de vomitar del impacto que le causó la noticia. El capítulo de Carlitos Páez me gustó bastante, lo sentí muy honesto, muy abierto, y él cuenta que pues su realidad económica era bastante buena, era muy privilegiado y su padre pues tenía todo el dinero necesario para contratar y buscar y voltear todas las piedras en el camino hasta encontrar a su hijo, y pues eventualmente lo consigue. Y pues Carlitos sí se integra a la sociedad y va poco a poco, sin embargo se topa con el alcohol, con medicinas, con cosas así que pues al final del día le ayudaban a transitar su trauma, pero no fue la mejor manera y pues sí le costó mucho trabajo salir de las adicciones, por ejemplo. Por otro lado, leemos el testimonio de algunos sobrevivientes que no querían hablar, que no les gusta recordar esto porque no se sienten héroes en lo absoluto, y es el caso de Bobby François, que cuando la gente le decía, oye, tú no eras el sobreviviente de los Andes, él aplicaba la de no, yo seguramente era mi primo porque yo no soy, ¿no? Y cuando habla del tema en su capítulo, él sí menciona que nunca más volvió a subir la cordillera, que él no tiene ni ganas, ni tiempo, ni nada por subir la cordillera, y que tampoco se volvió a subir a un avión. Y finalmente, el último capítulo del libro yo creo que fue de los más difíciles de leer, de los que más me tocaron el corazón, y fue justamente el de Nando Parrado. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. Y es que él habla sobre el costo del ticket, ¿sabes? Lo que realmente a él le costó ese viaje, que no solamente fue su madre y no solamente fue su hermana, que ya... Yo sí creo que eso es demasiado pedirle a una persona que pueda soportar emocionalmente hablando, pero también él caminó, él hizo la última expedición junto con Roberto y Vicintín hasta encontrar a la civilización, ¿no? Pero cuando lees su capítulo te das cuenta de que realmente él tenía ya muy poco por qué pelear, porque cuando él regresa a la civilización ya habla con su padre y le explica lo que le había pasado a su mamá, a su hermana, pues eventualmente su papá, y quién lo puede juzgar, encontró la paz y encontró lo que él necesitaba en otra mujer. Entonces Nando al final se quedó solo y entonces pues tiene esta anécdota que a mí se me hizo bastante triste, que en Navidad él estaba sentado en su coche y esperaba que dieran las 12 de la noche para ir a casa de Roberto, con el que caminó la cordillera, a ver si ya habían terminado de abrir los regalos y pues que él pudiera pasarla con alguien y no solo. Entonces esta parte a mí me duele demasiado y siento que le falta un poco a la película este golpe a las entrañas de lo que realmente estaban viviendo estos, no solamente el sobrevivir en los Andes,
sino también el reintegrarse a una sociedad que pues los daba por muertos. Y regresando a este tema, a mí me gustaría hablarles un poquito sobre las cosas que me hubiera gustado ver en la película, porque a mi punto de vista le agrega más carnita al asunto. Uy, sonó muy mal. Es esta noche en la que dividen a los sobrevivientes, porque contrario a lo que nosotros vemos en la gran pantalla, varios de ellos se tuvieron que quedar una noche más porque no cabían en los helicópteros. Entonces, aquí les va un poco el contexto, porque había demasiado mal clima. Explican un poco sobre los aires, que había como un aire caliente y un aire frío o algo así, pero básicamente era bastante difícil para los helicópteros llegar al lugar. Además de que no le creían a nuestro buen amigo Nando, ¿no? Entonces Nando les decía, hermanos, es que están, hace cuenta, en punto B. Y todos, no, te debes de estar confundiendo. Háganme el bendito favor. Entonces ya, eventualmente llegan, pero eran unas condiciones espantosas, ¿no? Entonces básicamente la tripulación que estaba ahí habían decidido arriesgar sus propias vidas por salvar a los sobrevivientes, ¿no? Entonces suben a los más heridos y dejan a otros y pues se sobreentiende que van a regresar por ellos al día siguiente. Bajo este mismo tono me hubiera gustado ver toda esta cuestión de cuando tuvieron que esperar Nando y Roberto al catalán y confiar ciegamente en que este hombre iba a regresar. A los 2 días regresó, ¿no? Con la ayuda, pero pues a mí sí, esos 2 días se me hubieran hecho eternos esperando la ayuda. Y además es chistoso porque el catalán, que te lo presentan en la película como que un hombre ahí random que se encontraron, pues no, o sea, el papá de Carlitos Páez, que les digo que lo buscó atrás de todos los árboles y bajo cualquier piedra que se encontraba en el camino, habló con todos y con su abuelita para encontrar a Carlitos. Y en esa multitud de personas con la que habló con la hermana del catalán. Háganme el bendito favor lo cerca que estaba el papá de Carlitos de encontrarlo. Entonces habla con la hermana del catalán y la hermana del catalán le dice a su hermano, oye, ¿qué crees? Que me habló este señor y me dijo sobre los chicos que se perdieron en la cordillera, no sé qué. Entonces cuando el catalán los ve y ellos le explican su situación, pues no era algo extraño, sino que él ya tenía el contexto. Entonces pues dejó todo por ayudarlos. Otro punto que a mí me hubiera encantado ver más reflejado en la película es la idea de que el espíritu deportivo les salvó la vida literalmente. Primero porque ellos eran hombres bastante musculosos, entonces fue un poco más lenta esta idea de ir perdiendo pues peso y masa muscular. El rugby es un juego bastante rudo, bastante duro de jugar, ¿no? Y hay roles establecidos bastante claros. Entonces hay una persona que es un líder, hay una persona que corre, hay una persona que es la defensa. Y eso lo pasaron un poco hacia lo que estaban viviendo en la cordillera. ¿Y se acuerdan que les hablaba sobre lo difícil que fue para ellos reintegrarse en la sociedad? Bueno, pues esa parte también me hubiera gustado verla un poquito más en la película, porque, por ejemplo, uno de ellos cuenta que le daba ataques de pánico la sábana con la que lo cubrían en el hospital porque era blanca y le recordaba la avalancha y le tenía bastante miedo. Y otros, por ejemplo, hablan de que sus familias los veían un poco extraños porque necesitaban reservas de comida cerca. Entonces, a pesar de estar en su casa y con sus novias y todo tranquilo, tenían de que así visto sus sándwiches y de este lado tenían otras cosas y les daba bastante ansiedad no ver la comida. Y hay otra cosa que se me hace fascinante también como persona que estudia psicología. Algunos de ellos, cuando se van, cuando los suben al helicóptero y están viendo pues lo que quedó del avión, lloraban un poco como en decir adiós y un poco como en nostalgia casi, y de la mano con que hubieron rescatistas que se tuvieron que quedar con ellos la segunda noche. Algunos de estos rescatistas resultaron ser joyitas de personas que ni les cuento, pero uno de ellos sí fue bastante lindo y se volvió amigo de los sobrevivientes y se llamaba Sergio Díaz. Entonces Sergio Díaz llega con ellos y entra al fuselaje y se sienta a platicar con ellos, llora con ellos, se abre con ellos, les daba de comer y los escuchaba, y hay una parte bastante linda que hablan sobre Sergio los sobrevivientes, que él les enseñó un poema y entonces todos se pusieron a recitar ese poema y la emoción de ya regresar era palpable. De hecho, a Sergio le impacta demasiado vivir lo que vivió, y años después de su fallecimiento, su hija lo lleva a la cordillera y ahí deja sus cenizas del impacto que tuvo para Sergio un día, un pedacito de la historia de los sobrevivientes. Y terminó ahí. O sea, su hija entendió perfecto que para su papá eso era importante. Y bueno, dejemos lo peor para el final, claro que sí, como no, porque ya hablando de estas joyitas de personas que llegaron con los sobrevivientes y esta mentalidad que verdaderamente me duele la cabeza nada más de pensarlo, hablemos de los detractores de esta película, de este libro, de esta historia en general. Y es que
claro que sí, cómo no, cómo iba yo a cerrar este video sin hablar de la gran persona que es Claudio Lucero. Y me vas a decir, Aranza, ¿quién es Claudio Lucero? Ni su mamá lo conoce. Efectivamente, gracias por tu comentario tan acertado, pero si tienes la desgracia como yo de conocerlo, sabrás que fue uno de los rescatistas que tuvo que llegar al lugar, y digo tuvo porque yo creo que esta persona no quería, pero en fin, llega al lugar y cuenta unas historias que verdaderamente son terribles. Bueno, yo tengo mi propia versión de esa historia. Para mí no son héroes. Lo que pasa es que la gente nunca cuestiona las historias. Por algo creen en Dios. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Por qué esperaron 72 días, 75 días para salir? ¿Pero tú crees que esto fue como de alguna manera planificado? No tengo ninguna duda. O sea, él cuenta que le daba demasiado miedo acercarse a ellos porque no fuera a ser que se lo quisieran comer. Como si... En fin. Yo siento que se súper representa en los sobrevivientes y les dice, es que ustedes buscaban fama y fortuna. No, hermano, no te proyectes, ese eres tú. Pero en fin, él decía que las personas que sobrevivieron a el accidente lo hicieron por pasar a los libros de historia, lo hicieron por ser reconocidos, porque su nombre valiera en algo. Hazme el bendito favor. Yo planteo una cosa muy simple. Si hubiesen salido al segundo día, nadie lo recuerda hoy día. Pero en fin, y sus argumentos son que, uno, él cuando llegó tenía demasiado miedo porque no se lo fueran a comer. Hermano. Segundo, que porque dice que cuando llegó con una sopa y le dijo a uno de ellos, oye, es que aquí hay sopa, no sé qué, agarraron un muslo, un fémur o no sé qué y le dieron una mordida, ignorando que todos tenían escorbuto y que de hecho en la película se muestra cómo los dientes se les están moviendo de lo débiles que están. Pero según nuestro buen amigo, claro que sí, le daban de mordidas a las cosas. Y su tercer argumento es que ¿por qué no prendieron fuego? ¿Por qué no hicieron señales para que los vieran los rescatistas? Y entonces, ignorando el hecho de que están rodeados de agua, porque la nieve es agua, también discúlpanos, Claudio, que estas personas que sobrevivieron a un gran accidente no vieron National Geographic en su edición de cómo sobrevivir cuando se estrelle de un avión en medio de la nieve de la cordillera de los Andes. O sea, hermano, evidentemente eran niños, eran personas tratando de sobrevivir y nada más tenían un encendedorcito Zippo. ¿Cómo quieres que...? Bueno, discúlpenme, me hace enojar este hombre. Nuestro buen amigo dice que si los sobrevivientes no lo hicieron por fama y fortuna, entonces ¿qué hacen dando charlas motivacionales? Dice nuestro buen amigo Claudio dando entrevistas, en fin, ya no hablaré más al respecto. Y bueno, en otras noticias, otros detractores están en Twitter, están en las redes sociales porque mucha gente opina que no hay un cast lo suficientemente diverso, que no hay inclusión en la película y pues no están de acuerdo con eso porque dicen que si ya se habían tomado estas libertades creativas, ¿por qué no pudieron integrar a una persona negra o una persona LGBT en el cast? Que miren, yo no quiero decir nada, pero creo que la idea de que estos fueron los hechos, y los hechos es que eran hombres uruguayos, bastante o la mayoría bien acomodados económicamente, que eran blancos, que sobrevivieron a la cordillera de los Andes. A mi punto de vista, pues entonces vamos a hacer una película sobre ellos. En fin. Pero nada, esos fueron los detractores. Y amigos, muchas gracias por ver este video en YouTube. Si te gustó, suscríbete, pícale a la campanita, haz todas las cosas que la gente dice que hagas aquí en YouTube, déjame tu comentario. Y nada, voy a tratar de seguir haciendo estos videoensayos sobre libros que me parecen interesantes, que me parecen que me merecen un video un poquito más largo y adentrarnos en los temas que a ti y a mí nos gustan. Entonces, ¡chao!